pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción, Gabriel Pulice, Florentina Gamarra y Diego Yaiche. Está empezando Pulsión de Radio. Muy buenas noches a la mesa. Muy buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, Episodio número. Esto es Pulsión de Radio, quinta temporada, episodio 24. 24, claro, sí, yo porque usted se quedó en el... Conté menos 3. Usted se quedó en el 55. Muy bienvenida nuevamente. Muchísimas Florentina gracias. Gamarra. Muchísimas gracias, los extrañé muchísimo, la verdad. No, la verdad es que no, sí. Sí, los extrañé. Así que ya Bueno, ahora... Y bienvenida a Elga Fernández, amiga de la casa. Bueno, ¿cómo andan? Está el equipo completo. Gracias. Bien, bueno, qué semanita, ¿eh? Hemos tenido una semana realmente muy intensa. Hemos tenido actividades muy interesantes el sábado, que estuvimos con nuestros columnistas estrella, con Diego Baracat especialmente, en la primer feria del libro psicoanalítico en la ciudad de La Plata, que fue un exitazo, y bueno, y otras cositas más. Presentaste, ¿no? Sí, hicimos una presentación con Oscar Celis y también nos encontramos con algunos amigos y amigas de la casa, como Luis Salamone. Estuvo también... bueno, nada, a esta hora... Anda lento. Sí, después le cuento. El nomenclador. Bueno, muy buenas noches, Elga. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, un gusto también. Para mí siempre, gracias. Bien, bueno. ¿Qué tenemos en el programa, Pulice? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a contar con la participación estelar también de Germán Armando en el Rincón de los Libros, que va a presentar un proyecto que va ya por varias publicaciones, que es la editorial y revista Endoxa. Es un proyecto de Eugenia Luna, Robertino Grunale y Tomás Vanegas. Es una editorial y también una revista que ya va por la sexta o séptima edición. Y bueno, es una publicación de la ciudad de Rosario. ¿De papel es la revista? Sí, ¿no? Sí, revista de papel, creo que sí. A mí por lo menos me mandaron una tapa muy bonita. A ver, vamos a buscar a Germán acá. Germán, que miren qué linda, la revista Endoxa. Sí, está buenísima. Y parece de papel. Sí, por lo papel. menos yo veo una mano humana ahí sosteniendo es papel algo. y parece A ver si la podemos sí. mostrar en la cámara. Sí, ahí. No le toque la pantalla, así permanece viva. Intentaremos. Sí, y ahí muy interesante está el título. Ahí se ve perfecta. Sí, ahí se ve el título de este, que es el último número, ¿no? Y a ver, ya les voy a decir, es El enigma del inconsciente ataca de nuevo. Bien, y vamos a... Bueno, y hoy tenemos como invitado especial a Harry Potter. Programa mágico. Programa mágico, sí, viene a resolver la situación económica y a bajar el riesgo país. ¡Qué suerte! Es amigo del mago sin dientes, ustedes lo conocen también. Y bueno, va a venir también acompañado de Nahuel Peirelongue,
Así que bueno, ya vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Y a la vuelta estamos en nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Pulice, ¿qué escuchábamos? Escuchábamos a Woz con el Indio Solari, Quemarás. Bien, Bien. Nuestra invitada de hoy es Elga Fernández, psicoanalista, escritora, editora y no sé cuántas cosas más, miembro de la École Lacanienne de Psicanalís, y bueno, no vamos a presentarla mucho más porque ya ha venido varias veces al programa, así que suponemos que nuestro público ya la tiene tan presente como nosotros. Hoy nos va a hablar de la función del amigo, que es un anticipo, ¿no, Elga?, de su próximo libro. Así que tenemos como una primicia en Pulsión de Radio del que va a ser el próximo libro de Elga Fernández. Empiezo así como me gusta. Sí, me imagino. Sí. Elga, un amigo no es un hermano, ¿no? No. ¿Por qué? No. Bueno, esa es toda una disquisición, tanto política como histórica. Política, histórica, afectiva, digo, me parece que es uno de los primeros capítulos, ¿no? O sea, me parece que para poder empezar a distinguir y definir, cosa que es lo indefinible, por otro lado, es que distinguir eso. Digo, siempre se tiende a familiarizar los lazos, ¿no? Incluso hay toda esta consideración que viene de hace muchísima época, de la época de Herodoto más o menos está consignado, que se practicaba como esa especie de ritual de pacto de sangre, donde la gente se cortaba, iba a decir las venas, pero no eran las venas, no era para tanto, pero sí, un poco sí, o hasta no tan profundamente, o la piel hasta sangrar, la mano, rasparse. Pacto de sangre del cual ha participado Jacques-Marie Lacan con su hermano. Sí, por ejemplo. Y entonces bebían ese brebaje. Ese ritual parece históricamente que fue pasando no solamente de los exilas, sino de continente en continente hasta que se masificó. Así que debe haber algo estructural ahí, además de histórico y epocal. Y por ahí ahora uno dice, más que un amigo es un hermano, ¿no? Es como una expresión coloquial, o es una familia elegida, o bueno, tiende a familiarizar el lazo de la amistad. Elga, sí. Y ese más, por lo que venís vos situando, es bastante problemático, ¿no? Es problemático en varios sentidos, me parece. Primero porque, digamos, tiende hacia lo endogámico, ¿no? Es decir, que en lugar de tender hacia lo exogámico, como tiende la función del amigo, o tendería la función del amigo, al familiarizar retrocede, regresiona respecto del lazo, y además porque establece como una relación o un modo de la relación, no solo por la nominación, sino por eso a lo que tiende la nominación o la designación, que supone en general una violencia, ¿no? O sea, en principio una grupalidad o un modo del vínculo, del lazo, donde siempre hay un excluido, ¿no? Es la fraternidad por excelencia, hay un muro y ese otro es el excluido o el segregado o el que posibilita esa unión. Entonces, no hay manera de que no haya fraternidad, incluso cuando son necesarias, que no suponga un excluido. Hay una pequeña diferencia que a mí me parece fundamental, que justamente la escribe una mujer, ¿no? Que es la que ahí se da cuenta de la diferencia, la que primero establece la diferencia entre el hermano y el amigo, que es Hannah Arendt, ¿no? Ahí en ese libro que se llama Los hombres en tiempos sombríos, ella dice, bueno, pero está bien, hay una fraternidad que tiende al hemato-homocentrismo, que supone una violencia, que supone una alianza, que supone como el erigir, digamos, un modelo respecto de una segregación y una agrupación, pero también hay una fraternidad que es necesaria. Hay una fraternidad que se constituye en tanto cuidado y en tanto protección. Entonces ahí Ana habla de la fraternidad, por ejemplo, del pueblo judío necesaria en ese momento. Pero a mí me parece súper interesante, además viniendo de ella, porque ella lo que
ubica ahí es que la fraternidad necesariamente, aunque sea constituida a partir de las mejores intenciones, siempre está voltada, me sale en portugués, siempre está de espaldas a lo público, está voltada. Es que la leí en portugués. La tonada también, cuando fuera en portugués. Bueno, está de espaldas a lo público. Es decir, que al estar de espaldas a lo público no participa de lo político. Uno podría pensar... Sí, disculpa porque ¿a dónde te fuiste? Y me fui a un par de hermanos. Estar hablando de hermanos. Donde le cabe esta definición, ¿no? De espalda, dos hermanos que están de espaldas a lo público. Y ¿no? Que creo que sabemos de qué hermanos estoy hablando, ¿no? No sé, yo no tengo hermano. ¿No tenés hermano? Tengo hermana, que es peor. Bueno, está bien. Ahí también hay un hermano y una hermana en el ejemplo que estás dando, Diego, claro. Sí, bien. Bueno, y al estar voltado a lo público, uno podría creer que es un modo de la política, pero no es un modo de la política. Sería como decir que el incesto es un modo del amor, ¿no? La fraternidad no es un modo de la política porque encierra, fusiona, regresiona la complejidad de una metáfora, endogamiza, iguala, ¿no? Cierra la diferencia, digamos. Entonces esa es la disquisición que ella establece y además se da cuenta que todos los filósofos que hablan de la amistad, desde Aristóteles hasta Heidegger, inclusive Nietzsche hasta Derrida, establecen la homología en algún otro momento entre el hermano y el amigo. Es decir, que a pesar de que explícitamente muestran que la amistad no es eso que llamamos amigo generalmente, no es lo cotidiano, digamos, de la amistad, ¿no? No es eso, no es lo trivial de la amistad, sino una noción política respecto de la amistad. Sin embargo, lo homologan a la fraternidad o al hermano. Así que hay como una especie de tendencia, ¿no? Histórica, política, yo diría estructural, de homologar al amigo respecto del hermano, de familiarizar. Qué interesante, ¿no? Esto que ubicás de esto de espaldas a la política, ¿no? O sea, la fraternidad con esta característica, ¿no? Digo porque efectivamente uno puede ver, por lo menos en las sociedades occidentales, una tensión respecto a lo político, ¿no? O sea, nunca... las sociedades occidentales nunca terminan de estar de cara a la política, ¿no? Entonces ahí me parecía interesante ubicar, esto que parece que insiste, ¿no? de lo fraterno, ¿no? Sí, en la filosofía, no sé si en la política oriental, pero en la filosofía oriental también se rastrea esa homología cada vez que se habla del amigo. No es una cosa que sea exclusivamente occidental. Por eso decía que me parece que es transestructural, ¿no? Como, no sé, si uno piensa la función del amigo, la práctica de la amistad como la máxima diferencia que se puede establecer en el lazo respecto de un lazo constituido, me parece que cerrar esa diferencia otra vez. Como que es un estado subjetivo que a veces se tiene y otras veces no se tiene. Yo diría que hasta es un progreso en la espiritualidad, ¿no? En algún sentido. Porque digo, hay estados subjetivos en los que es posible compartir ese lazo diferente y hay momentos en los que no. No solo estructuras o personas o épocas o culturas, sino momentos. A veces es circunstancial, a veces es esporádico, ¿no? A veces no se puede. A veces hay circunstancias en las que eso no es posible. ¿Y pensás que es una forma también del amor, un poco menos bobo? No sé si menos bobo, pero sí pienso que es una forma del amor. Me parece que tiene que ver, o sea, si tomamos ese aforismo, para ser muy esquemáticos, pero también para tratar de dar cuenta de lo que quiero decir, que el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no es, ahí también está la amistad, ¿no? Solo que, me parece, Florentina, que la diferencia podría establecerse en el punto en el que un partener sexoafectivo, del orden que sea, supone necesariamente que ocupe el lugar del objeto en el fantasma, ¿no? El lugar del objetito ese en el fantasma, mientras que un amigo no necesariamente tiene que ocupar ese lugar, sino que es quizás el que acompaña, el que está en el mismo terreno respecto de algo de la constitución del deseo, pero no necesariamente puesto en el lugar de ese objeto. Entonces,
creo que sí, que tiene que ver con el amor, incluso hasta a veces tiene que ver con lo sexual. Me parece que no habría que distinguir, no habría que, por supuesto, distinguir, pero no decir que en la amistad no necesariamente hay lazo sexual. Bueno, hay modos y modos de la amistad donde podría haberlo. Claro, como ¿no? también hay modos y modos de lazos sexuales. Como también hay modos claro. y modos de lazos sexuales, como también hay modos y modos del lazo sexoafectivo, qué sé Claro. yo, podría haberlo. Me parece que separar también la amistad de la sexualidad ha sido una injerencia política e histórica para despotentizarla en algún punto también, ¿no? Claro, ha quedado como más ligada a esa cuestión más tierna, ¿no? A una idealización, ¿no? Claro. Una cosa más purificada respecto del campo del lazo. Incluso Freud también lo tomaba como una deserotización, ¿no? Como que había algo en la figura de Una sublimación, ¿no? sublimaba en cuanto a que se inhibía la meta erótica y entonces se volvía tierna, ¿no? ¿Se acuerdan que él lo planteaba por ese lado, digamos? Sí, alguien como Freud que tenía serios problemas con la sexualidad. no, en el campo de la amistad, ¿no? Sí, Digamos, la amistad. Con ¿no? la sexualidad, con la amistad. Con la amistad con Fliss. Bueno, y a ver, y este lugar Para mí tenía más problemas Lacan que Freud, pero bueno, qué sé yo, eso para discutir. Ajá. Bueno, pero uno le reconoce a algunos amigos a Lacan, no sé, Philippe Solers, por ejemplo, ¿no? A ver, y este lugar, ¿no? Porque vos situás este lugar del acompañante, ¿no? Yo no sé si tiene que ver, pero yo me lo figuro como el barquero del inframundo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Ubican la figura? ¿No? Este que, digamos, que tiene esta función de acompañante en ese umbral, ¿podría tener algo que ver con esa figura? Creo que podría tener algo que ver en el sentido de que en la práctica de la amistad se está en un umbral, siempre se está en un umbral, ¿no? O sea, que supone una zona liminal que por ahí no es la zona cotidiana, y que supone un tiempo y un espacio que no es el mismo tiempo y el espacio que ocurre en la vida cotidiana, queda roto, queda interrumpido. Pero no, y también que es un acompañante de transiciones y de pasajes y de composiciones. En ese sentido, sí. En ese sentido me parece que hay una homología. A mí me gusta mucho, me parece que la figura que más se acerca a lo que yo entiendo como la función del amigo, o a lo que trato de construir como la función del amigo, es la del intercesor. La del intercesor, no en el sentido, sí, tomando toda la cuestión que toma Deleuze y Guattari respecto al intercesor, es decir, que no es un mediador entre dos posiciones opuestas ni binarias, ¿no? En principio eso, tampoco es un mentor, tampoco es un maestro, tampoco es una musa inspiradora en el sentido de una idealización, tampoco es un duende en el sentido lorquiano. A mí me gusta decir que es un intercesor, incluso escribiéndolo con el guioncito, para que quede claro que ahí está ese objeto causa, en tanto que se cede, ¿no? Que es un objeto cesible. Entonces, en ese campo que despliega, vamos a decir así, cuando el objeto está en función, el objeto causa está en función, se arma una liminalidad en donde no hay propiedades, ¿no? O sea, no es ni mío ni tuyo, hay una composición, hay una co-composición, si se quiere, de un objeto, del deseo o en el deseo, pero que es difícil decir, bueno, ¿quién lo dijo? Por ejemplo, en una conversación, a veces es difícil decidir quién lo dijo. Es más, uno no podría haber llegado a decir lo que dijo si el otro no dijo lo que dijo. Y entonces, en esa, no diría despersonalización, sino puesta en suspenso una personación, No, digamos, hay esa zona liminal como intercesor. Perdón. No habría, en ese caso, digamos, y tomo este ejemplo, ¿no? De Sí. quién lo dijo, ¿no? Sí. Digamos, no habría plagio. Bueno, me parece que el plagio es una de las dificultades de salida de esa zona liminal, ¿no? O una de las dificultades, por ejemplo, en el caso de Freud y Fliss, sí, Estaba pensando en hablando eso. del robo de ideas, porque ni siquiera es plagio, porque no se trata del plagio, se trata de algo peor, de una imputación peor, ¿no? Más difícil incluso de discernir, que es el robo de ideas. Bueno, no sé, si uno lee la correspondencia, que era específicamente por la cuestión de la bisexualidad, y es difícil decidir,
porque además Freud hacía con ese concepto una otra cosa, digo, al salir de esa zona liminal se lo apropiaba, ¿no? Hacía una apropiación en el buen sentido del término, no una apropiación ilegítima, sino en el sentido de la variación de esa conceptualización, no sin la conceptualización de Fliess, y bueno, y lo ponía a andar dentro de su discurso y su campo de significancia, es decir, bajo su nombre propio. Eso no me parece un robo de ideas ni un plagio. No, pero digo, pero en esa amistad, ¿no? Justamente esa amistad se termina, ¿no? Con efectivamente esta acusación, ¿no? De robo de ideas y literalmente con un juicio de plagio, ¿no? No a Freud, sino a dos pacientes de Freud, ¿no? Un paciente y un amigo. Y un amigo, ¿no? Y interesante porque algo de eso también retorna con Tausk, ¿no? Donde es al revés. Freud no lo sigue atendiendo a Tausk por temor a que Tausk le robe las ideas, ¿no? Y lo deriva con el final trágico que tiene, ¿no? O sea, digo, evidentemente ahí aparece como un momento de impas. Un momento de impas y de amenaza también, ¿no? Quizás, de amenaza en el sentido de que bueno, es una zona de vulnerabilidad, no sé, qué sé yo, cuando uno comparte algo con el otro que se está gestando, que todavía no está rubricado con un nombre, ¿no? Que se está balbuceando, es una zona en donde aparece el enemigo. Es ahí donde aparece el enemigo. Claro. No hay otro lugar. Bueno, es importante. ¿No? Digo, pues fuerte esto. ¿No? Claro. Bueno, es ahí donde aparece la traición. Es ahí donde aparece la traición, si no, no habría otro modo, no habría otro lugar en donde aparezca. No hay traición. O sea, no hay sino del amigo. Que es un amigo. o de quien parecía al amigo, ¿no? Ahora, interesante porque es planteado así le quita idealización a la amistad. Exacto, cierta cierto estilo de Disney, ¿no? Sí, claro. ¿no? O sea, cierta pelotudez, digamos. ¿no? Sí. No, ingenuidad decimos acá en el estudio. Claro, porque siempre en general en estos contrapuntos, ¿no? Sí. Digamos que se arman y en este acercamiento de la amistad a la hermandad siempre se plantea, por ejemplo, respecto a, no sé, los lazos sexoafectivos, la amistad como un refugio. ¿No? O sea, como un lugar de, bueno, toda la tensión que puede haber con un partener sexual, donde ya a esta altura del partido nadie cree que es un, digamos, es una relación media naranja, ¿no? Que es una relación pacífica, pero sin embargo ahí queda esta idea de que, bueno, el refugio son los amigos, ¿no? Pero ahí me parece que justamente en el punto que ubicas es nuevamente el amigo hacia el hermano. Ahora, el amigo en este sentido tampoco es un refugio. No, por eso digo que me parece que la práctica de la amistad Usted es no máxima. tiene amigos, me parece. Bueno, por ahí se peleó. Es de máxima vulnerabilidad. Igual, como volviendo un poquito para atrás para ir otra vez para adelante, imputación de robo de ideas, más que de plagio, se explica siempre por la cuestión psicopatológica, ¿no? Porque Fliess era paranoico y entonces al ser un sujeto de la psicosis no podía hacer uso de su nombre y O sea, no digo que eso no estuviese ahí, qué sé yo, estaría, no sé, la verdad que no puedo rubricarlo, no lo sé. Pero también es cierto que es como, de alguna manera, eludir el riesgo que hay en toda práctica de la amistad, porque ese es el riesgo que hay en la práctica de la amistad, ¿no? Esa apropiación ilegítima que se hace, siempre me parece que hay que construir una vez que uno hace con el otro, ya sea desde un juego, a un escrito, a una conversación, a un duelo, si se quiere, que también es una práctica liminal, o qué sé yo, un programa de radio, una salida ética respecto de eso que se construyó, que se co-construyó, que se co-compuso. Por eso digo que ahí surge el enemigo, no hay enemigo en otro lado, ¿no? Por supuesto que también están... No siempre. Bueno, también están los falsos amigos, se dice. Lo que ¿no? pasa que me parece que lo que vos planteás es que desde el momento en el que hay apropiación, ya empieza a haber una diferencia entre uno y otro, ¿no? Quizás en ese eliminar que estás planteando hay algo de ese entre que queda como entre. Bien, le doy una pregunta respecto a esto que plantea Frontina y por ahí el tema. En esta manera de pensar la amistad,
también cuestiona la simetría o la paridad, ¿no? Digo, porque en ese espacio, en ese umbral, supongamos dos, no sé si se puede hablar de dos, que están ahí, ¿están en una posición simétrica? Vuelvo al barquero del inframundo. ¿Lo retomamos después del tema musical? Sí, porque yo estoy necesitando una pequeña ayudita de mis amigos. Bueno, volvemos a nuestra entrevista mientras estábamos degustando unos garotos que trajo Florentina de su viaje por Brasil. Me olvidé. ¿Dónde estábamos? Y estamos en esto si había paridad, si en esta Si hay dos. Claro, si en esta función del amigo, ¿no? Digamos, ¿se puede hablar de una paridad, de un 2, de una simetría? No, para mí no se puede hablar ni de un 1 ni de un 2 en el punto en el que no se puede hablar de un 1, sino de una terceridad. Pero quizás la terceridad no es respecto de otra persona, sino de ese objeto que está en causa y que arma ese espacio liminal. Ese espacio liminal, digo, tratando de ir a lo que vos decías, Florentina, creo que tratabas de ir ahí, no sé. A mí me parece que hay que diferenciarlo a un espacio simbiótico también, ¿no? Claro. Porque no se trata de una indistinción, se trata de una zona liminal, que son dos cosas distintas, o sea, y se trata de que hay una composición incluso de la subjetividad respecto de ese otro, pero no una indistinción simbiótica, no es el espacio transicional winnicottiano en el sentido de la madre y el hijo. Es, en todo caso, se asemeja más al espacio transicional winnicottiano cultural, de la cultura, digamos, en ese punto, ¿no? De la composición del arte y de la política. Claro, más ese en el sentido. desarrollo de Graciela Montes, cuando habla de esa frontera indómita. Exacto, ¿no? O sea, hay como una antiestructura también se dice, no por lo estructural del asunto como lo entendemos en el psicoanálisis, sino porque ahí todo es como fangoso, barroso, los significantes se ablandan, las determinaciones se ablandan y entonces es como la zona donde surge la invención. Pero en ese punto, ¿no crees que cuando hablamos de la apropiación, que es un poco lo que comentábamos recién con el ejemplo de Freud y Fliess, ¿no se rompe algo de eso liminar justamente cuando hay algún tipo de apropiación? Es que yo lo que trato de distinguir es una apropiación legítima de una apropiación ilegítima, porque la ruptura de esa liminalidad existe, digamos. O sea, no sé si la palabra específica sería que se rompe, pero hay que salir de esa zona liminal, si no, no sería una zona liminal, Claro, ¿no? Es liminal claro. en tanto también está en suspenso respecto de otra temporalidad, Siempre de otro habría cronotropo. apropiación, el tema es qué tipo de apropiación se Siempre haga. habría apropiación, me parece que es cada vez también, porque no hay un protocolo a seguir, sino que Claro. hay un saber hacer e inventar respecto de cómo salir de ahí. Bueno, no sé, la cita es uno, por ejemplo, ¿no? Ujú. O, no sé, una firma de a dos, no sé, varias maneras. O, bueno, o la apropiación ilegítima, o la imputación del robo de ideas. Sí, o no puede ser, también no puede haber cierta renuncia, Sí, también. ¿no? Digo, Sí. digamos, aceptar Abstención también, sí, ¿no? o aceptar que digamos, que sea otro el que le ponga nombre a algo, ¿no? Sí, siempre y Como- cuando las partes estén de acuerdo, ¿no? Esa sería Bueno, por Como eso digo algo que del se orden de la construye. privación, digo, ¿no? En Pero, ese punto, ¿no? A ver, en una amistad más o menos lograda, ¿no? ¿No hay un intercambio de renuncias? ¿En qué sentido renuncias? Y en el sentido de que para que se sostenga, ¿no? Se sostenga una amistad a lo largo de los años, para que se renueve, y en la medida en que esa amistad también va pasando a lo largo del tiempo por una serie de puestas a prueba, ¿no? Puestas a prueba en donde a veces uno se encuentra con lo peor del otro, ¿no? El amigo, lo peor del otro sin que eso se juegue en el lugar de la traición, o ¿no? Que hay circunstancias a veces que plantean situaciones en donde uno se encuentra con lo peor del otro. Y cuando una amistad sobrevive al encontrarse con lo peor del otro, uno la peor cara del otro ya la vio, ¿no? Entonces hay
ahí algún tipo de renuncia en el sentido de esa idealización, ¿no? Yo diría cesión también, por eso decía intercesor, bueno, sí, ¿no? Sí. Que bueno, está bien, puede ser el verbo renuncia, pero en cesión, ese mismo sentido, me parece que se puede poner en conexión, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, sí. Me parece que hay una cesión de varias cosas, ¿no? En principio hay una cesión narcisista, para que eso se pueda poner en juego, me parece que es la primera, ¿no? Ahora, no lo estoy diciendo como una cuestión moral, porque si no queda protocolizado, queda de alguna manera demarcado cómo ser amigo, sino que bueno, eso acontece, claro, ¿no? Eso acontece. Y me parece que acontece también, porque hay algo de lo agalmático del otro, ¿no? Que me llama, ¿no? Uno no es amigo de cualquiera, digamos. Por eso también tiene en relación con el amor y con el deseo y con el erotismo, ¿no? Hay como una incitación mutua, a veces sí, a veces no, pero cuando se da y es mutua, entonces en principio hay una renuncia, una cesión, me parece, al narcisismo o a los egos, digamos así, pero por eso insisto con que ahí siempre está la función del objeto A en tanto causa, si no, no habría la posibilidad del despliegue de ese campo, porque como en el caso de la hermandad, el objeto ya no estaría como causa, sino como algo respecto de lo que se rivaliza, respecto de lo que se tiene celos, envidia, inclusive odio. No digo, y otra vez no quiero volverme Disney, que no exista eso en la amistad, pero hay una tensión que se traspasa o que se logra traspasar para que sea posible continuar, y entonces hay otra vez una cesión. Y ese objeto siempre tiene heridas, digamos, respecto a ese mismo tironeo con el otro, ¿no? Y no deja de haber siempre un riesgo, ¿no? No es sin correr un riesgo, ¿no? Porque, bueno, no sabemos en qué momento... ¿En qué momento va a pasar? La peor cara del otro. Cuando estás leyendo el libro del otro y encontrás que en el libro del otro están tus ideas. Sí, sigo con esta figura del bueno, ahí me pendí. ¿Qué? Del barquero, del pasante iba a decir. Del intercesor. El pasante, ¿no? En el dispositivo del pase, estoy pensando. ¿Podría tener alguna relación con la figura del amigo? A mí me parece que la figura del amigo, para ampliarla un poco más, o la función del amigo, ¿no? Sí, para ampliarla, para ampliarla un poco más hay que pensarla en todo lugar donde haya una práctica liminal. Entonces, en una conversación, en el duelo hay una práctica liminal también, en una composición de lo que sea, conjunta, y también en la figura del pasador. También. En el punto, por eso digo, va más allá de lo que llamamos amigo o lo que Gabriel estaba poniendo en acto con lo que decía, ¿no? Por eso yo lo circunscribo para especificarlo y poder algebrizarlo de alguna manera, por eso no definirlo, por eso hablas de de función. Exacto. Yo hablo de función. Alguien puede cumplir esa función una única vez en la vida y desaparecer de nuestra existencia. No, alguien puede cumplirla de manera contingente. Incluso alguien que ha cumplido esa función y que por mucho tiempo llamamos amigo, puede no cumplirla durante muchísimo tiempo o nunca. Ahora, yo voy a decir algo que por ahí, perdón si parece un disparate, pero pensaba recién mientras que te escuchaba, ¿cuánto hay de esa función en un análisis? No, en es que esa ahí relación? va el trabajo, Florentina, no me parece un disparate. Porque, digo, a lo mejor suena mal que digamos, ¿no? Suena políticamente incorrecto. Pero si lo rescatamos como función, que me parece que recién resonó fuertemente esto, ¿no? En esa función, eso que se dice que no es del analista ni del analizante, sino que sucede en ese entre, me parece que circunscribe muy bien ese proceso. Por eso para mí el psicoanálisis nació de la práctica de la amistad, no de lo que podíamos suponer, o como supone Manoni, de un análisis original en donde Fliss ocupaba el lugar del sujeto supuesto saber, ni del autoanálisis. Bueno, todo eso está, pero digo, un origen posible, además de eso, además para refractarlos y que no sea monolítico el origen, ¿no? Y que no se vuelva una cosa despótica de la historia y del archivo y de la evidencia, también puede ser la práctica de la amistad, porque me parece que la práctica de la amistad en esa zona liminal es correlativa, isomórfica de la práctica del análisis. Solo que la práctica del análisis, me parece que Lacan ha hecho otra cosa con esa liminalidad. En principio, reducir la intersubjetividad. O sea, primero lo llamó intersubjetividad, ¿no? Para salir del vínculo, digamos.
Después advirtió que esa intersubjetividad volvía a establecer una vinculación, es decir, volvía a especularizarse. Claro, volvía a imaginarizar. Volvía a imaginarizarse, sí. Y entonces, bueno, sacó intersubjetividad y lo suplantó, lo sustituyó por disparidad subjetiva, ¿no? Es de ahí en la transferencia. Pero no hizo de ese campo liminal un campo aséptico, claro, ¿no? Sino que funcionalizó, ¿está bien decir eso? Funcionalizó. Formalizó. Sí, gracias, es mejor, bien. gracias, Sí. Gaby. Formalizó lo que puede haber respecto del sujeto en relación a aquel que está escuchando, que está en el lugar del analista, función del analista, ¿no? Sí, esa sería la... Perdón, digo, termino con la idea. Y la otra cara de eso sería el duelo del analista, ¿no? Como la otra cara correlativa, que no es cronológica ni acontecial de un duelo en particular, sino que siempre que se está en relación al deseo, se está en relación al duelo, y siempre que se está en relación al duelo, se está en relación al deseo. En ese punto me parece que la práctica de la amistad o la función del amigo también supone esa cesión. Claro. Y tocaste el duelo, y esto que estás pensando, que estás escribiendo, ¿tiene consecuencias en relación a cómo pensamos el duelo? No sé si tiene consecuencias en relación a cómo pensar el duelo, tendría que pensarlo, pero sí me parece que tiene consecuencias respecto de cómo hacemos el duelo, ¿no? A ver. Porque digo, me parece que la concepción, no, está mal decir concepción, la articulación de la elaboración del duelo de Freud es muy solitaria, ¿no? Además de que es solitaria, y porque es solitaria, no nombra la función de la comunidad, ¿no? Del rito y todo eso, que sí nombra Lacan en el seminario la interpretación. Como dice Luis Ignacio García, es una concepción terapéutica del duelo. La de Freud. Es una concepción terapéutica, sobre todo en ese escrito, Duelo y Melancolía, pero bueno, a lo que yo quería ir es que es una concepción solitaria, ¿no? Hay alguien ahí con su pena, con su congoja, haciendo lo que puede, elaborando, no sé, recordando, es muy... ni siquiera íntima, privada, diría, ¿no? Privada del otro, inclusive, privada Claro. de lo político, inclusive. sin Sí. comunidad. De la comunidad. Sí. Que también hay ciertas contingencias, ¿no? Que pueden acentuar o distender eso, ¿no? Contingencias epocales también, la Claro, relación a la muerte. sí, por eso. ejemplo, quien ha perdido a un ser querido durante la pandemia y ha transitado por eso, ¿no? Y tener que ir al cementerio en donde era muy restringido la cantidad de personas que podían ir y después cada uno a su casa y bla, bla, bla. Es un modo muy distinto de transitarlo con, bueno, la posibilidad de convocar a toda la familia, los amigos, las amigas y bla, 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 ¿no? Digo, hay contingencias en medio de una guerra en donde muere gente todos los días. Eso Mira, me en hiciste fin, acordar una cosa. me parece que hay cosas ahí que Sí, que pero hacen, me hiciste ¿no? acordar del modo también, me hiciste acordar Sí. de algo que pone en acto el modo en que uno necesita y se hace del otro, de ese intercesor. El intercesor tampoco es Eso. alguien que acá aparece y dice soy tu intercesor, No. ¿no? Sino que es algo que uno construye también, a lo que está dispuesto o no está dispuesto. Entonces, en la pandemia me hizo acordar esta anécdota. Viste que hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de Cielo Invertido, que se llama El Velo Negro, que escribió Annie Dupuy, que es una francesa que perdió a sus padres cuando tenía 8 años. Entonces empieza a leer ese libro, una de las dos traductoras al castellano, cuando se muere su padre, ¿no? Y como no podía ver a nadie en ese momento, no podía ver al padre, una amiga, para acompañarla, le empieza a traducir ese libro y se lo manda por mensajes de WhatsApp. Y ella empieza a retranscribirlo. Y así acontece, digamos, ese acompañamiento en esa comunidad. Ya hay dos, que no son dos, sino tres, y entonces hay una comunidad. Digo, hay otras maneras de hacerse, Sí. ¿no? Pero sí, estoy de sí. acuerdo. Entonces, digo, como volviendo a esto, Freud lo entiende como muy solitariamente. Lacan ya nombra a la comunidad, pero nadie nombra al amigo ahí, ¿no? Nadie nombra al amigo. Y cuando pensamos, por ejemplo, en Hamlet y el duelo en la tumba, ese duelo que se produce en la tumba, bueno, para mí esa es la función del amigo por excelencia, la que está cumpliendo Laertes para con Hamlet en ese momento, ¿no? Es decir, hay un duelo, ese duelo que no puede llevar a cabo, esa composición del fantasma que no le permite actuar, que no le permite ir hacia el acto. Hay una relación de Laertes especular,
de rivalidad, de competencia, ¿no? Uno es el contrapunto del otro, literario, en cuanto al personaje, están en la misma posición, a los dos le mataron al padre, los dos tienen que vengar al padre, los dos aman a una misma mujer, ¿no? Pero en un momento esa rivalidad, o sea, esa relación de rivalidad, esa economía fraternal se rompe y es cuando Laertes cede el objeto falta, digamos, ¿no? Cuando Laertes llora y ahí se arma toda esa composición que subraya Lacan, y entonces Hamlet se identifica con ese objeto, no se identifica con Laertes especularmente, se identifica con ese objeto falta. Hay algo que Laertes pone en la experiencia, ¿no? En el terreno de lo común, porque si bien se trata de un objeto que no es común, porque para Hamlet Ofelia será una y para Laertes será otra, sin embargo sí pone en el terreno de lo común, armando una comunidad de la pérdida, y entonces una comunidad del deseo, un objeto que nadie le había dado a Hamlet. O sea, no se lo había dado ni la madre, ni el padre, ni Polonio, nadie se lo había dado, se lo da el amigo. Entonces yo me pregunto, digo, ¿hay posibilidad de la composición del objeto causa del deseo si no es con los amigos? Digo, ese objeto lo compone la familia, basta con lo familiar, basta con la estructura edípica para que ese objeto se componga. Para mí no. Entonces digo, esa misma composición que requiere de un otro, que no es un hermano y que no supone un lazo endogámico, creo que es la misma composición del duelo, en donde se requiere a otro también, que esté de alguna manera por fuera de ese dolor, pero que acompañe, ¿no? Por ejemplo, en El monstruo de las nubes, ese texto que toma Lush, bueno, ese acompañante que está ahí, de quien seguro ve. claro, que funciona como un acompañante terapéutico también, ¿no? Es sí, que es un tema muy abordado, ¿no? Claro, en me el campo del imagino. acompañamiento terapéutico, la función de la amistad y bueno, y la tensión, ¿no? Que se juega ahí, sí. Pero dale. Sí, digo, bueno, ahí también es un amigo que lo acompaña a esta persona a componer el objeto de su pérdida, porque en realidad ni siquiera tiene que sufrir una pérdida, porque primero tiene que constituir una existencia que no hubo, porque ese nenito nació y se murió, ¿no? Entonces tiene que componer una existencia de ese monstruo de las nubes. Quien lo acompaña a constituir esa existencia por la ciudad es esa persona que no es ni la mujer, ni la madre del nene, ni la amante, ni el padre, ni la hermana, es una persona X, ¿no? Que deviene amigo respecto de la consecuencia de la función del amigo, respecto de la composición de ese objeto, que pasa de ser un monstruo, ¿no? Como por todos los estados posibles del objeto A, no sin la compañía del otro, no sin la composición del otro, ¿no? Sí, en el otro como testigo también, si se quiere, ¿no? Claro, y ahí pensaba en la función política, esto que lo fraterno deja de lado, ¿no? Y pensaba en las pasiones, porque cuando en todo caso Lacan se sirve de Spinoza y plantea el saber alegre, el entusiasmo y lo que tiene que ver con la indignación espinociana, que no es, ¿no? O la clemencia, podríamos decir. Ahí en esos puntos también me parece que hay una función del amigo, ¿no? Si la indignación en todo caso es eso que podemos sentir frente a algo que le hace mal a otro, esa posibilidad, ¿no? También me parece que está sostenida en ese modo, que no es la empatía y tampoco es la compasión, ¿no? En el sentido oriental del término, pero sí que tiene que ver con esa posibilidad de quedar afectados sin que nos pase lo que le pasa al otro, pero por eso que le está pasando al otro, ¿no? Es un modo de afectación. Y que me parece que en ese sentido hace lazo y perfectamente se sostiene en ese lazo social como función, ¿no? Me parece que por lo menos me resonaba por el lado de las pasiones, eso que nos afecta incluso a los analistas, entre analistas, en estos tiempos digo también, ¿no? Sí, no sé, por ahí en todos los tiempos, pero nosotros vivimos en estos. Pero pensaba claro, lo de la afectación. Parece que todo fuera mucho más intenso en este tiempo, sí, porque es el que ¿no? estamos Sí, viviendo. más No, lábil, pero es ¿no? una... Sí, por ahí parece, ¿no? Sí, No siempre sé. nos parece, porque nos pasa a nosotros en Claro, este porque momento. nosotros Entonces, estamos en este tiempo. claro. Pero, Bueno, Claro. la fraternidad lleva el afecto Sí. de la fraternidad por excelencia, paroxístico en su así cenit, es el odio, Claro. ¿no? Ya no es ni la rivalidad, ni los celos, ni la envidia, es el odio que además consiste al ser, ¿no? Es al ser ese odio. Bueno, eso es la fraternidad. Claro. Esa es la
la composición suprema de la fraternidad es el odio, es la segregación, ¿no? Y paradójicamente, yo la verdad nunca lo critico a Lacan porque hay que poder criticar a Lacan, vamos a decir la verdad, hay que poder criticarlo, pero en este punto encontré algo que efectivamente deja criticarlo, ¿no? Porque él no se suelta de la palabra hermano, es una cosa infernal. O sea, en Aún dice, bueno, el hermano es, en Aún no, en el seminario de la interpretación, el deseo y su interpretación, ¿no? Dice, el hermano es aquel que me otorga la imagen de un deseo, o es aquel con el que comparto un objeto, por ejemplo, pensando en la escena de San Agustín. Ahora cuando llega Aún, que ya pasó, ¿no? Todo eso, que ya hay otro objeto que no es el objeto de la rivalidad, sino también el objeto A, digamos, que está ahí, que es otra cosa, que trae otra economía, otras posibilidades. No transitivo. Claro, no necesariamente transitivo, ni especular, digamos. Dice, nosotros somos hermanos del paciente, porque somos hijos del discurso. Y él dice, ¿qué clase de hermanos somos? Esta es la disquisición que hace. ¿Qué clase de hermanos somos? La fraternidad está por todos lados, y nombra esa trilogía francesa, ¿no? Que es el lema de la nación francesa, fraternité. Dice, bueno, esa fraternidad no es la fraternidad del análisis, porque en el análisis el hermano está puesto en mención, no dice en mención, está activado, digamos, porque se trata con la estructura familiar, entonces no hay manera de que el hermano no esté ahí, digamos, de alguna forma. Sin embargo, está transformado por los efectos mismos del análisis, dice él. Pero vuelve a repetir que uno es, en tanto analista, en tanto persona que ocupa el lugar del analista, hermano del analizante. No dice amigo, por ejemplo, ¿no? Que me parecería, o semejante si querés, si no querés decir amigo, para no ser políticamente incorrecto, digamos, ¿no? Para entender que ahí también hay un lazo que no significa la paridad. Claro. ¿No? Y sigue diciendo hermano, no suelta esa palabra, no nombra esa palabra, no está esa palabra nunca puesta en función. Siempre está mencionada de manera trivial, anecdótica, circunstancial. En el único lugar donde yo la esfuerzo, pero tampoco, no sé, porque la encuentro como un detritus, es cuando habla de Laertes y Hamlet, ¿no? Hacia el final dice, bueno, ahí está el hermano, no, perdón, es una cosa mía, ahí está el amigo, el compañero. Es en el único lugar, no dice el hermano, es el único lugar donde yo la escucho más en relación a una función, pero no sin esta construcción, ¿no? Porque lo estoy forzando también, o sea, estoy agarrando eso después de todo este repertorio en relación a Laertes y a Hamlet, pero no la suelta, y también es religiosa la fraternidad. Bueno, eso ¿no? te iba a decir, porque también podría tener, esta palabra hermano podría tener el sentido de hermanos en la fe, ¿no? Sí, una connotación más religiosa, ¿no? De la cual Lacan por otra parte participaba, ¿no? Su hermano era un religioso, digamos, ¿no? Este hermano con el que hizo el pacto de sangre, digamos, ¿no? Pero aún en ese caso los hermanos son hermanos en relación a un padre. Único Dios Padre, claro, en ese punto, ¿no? Sea cual sea la fraternidad, hay un padre. De todas maneras, y yo pensaba, antes hablamos de la intersubjetividad, cómo Lacan abandona la intersubjetividad, etcétera. De todas maneras, hay una palabrita que esto siempre lo que Jorge Baños Orellana siempre me acuerdo que, digamos, hacía énfasis en esto, ¿no? Que no llega a tener el estatuto de concepto ni de noción, ¿no? Es como, ¿no? Como una palabrita que en la buena del psicoanálisis lacaniano siempre fue de segundo, tercero, cuarto, quinto orden, que es pero que siempre está presente cuando justamente se habla de la intersubjetividad, que es la cuestión de la discordancia, ¿no? O sea, en la intersubjetividad hay discordancia, no hay simetría, no hay simetría, claro. No, siempre Lacan una y otra vez hay disparidad. Vuelve con esto de la discordancia, sí, pero incluso la utiliza no hay concordancia en transferencia o la disparidad subjetiva, etcétera, sí. ¿No? Pero esto tiene algo más que la disparidad, esta discordancia. Digo porque en esto que aparece, ¿no? Parece que el intercesor no está en la misma posición que su amigo, ¿no? Se supone, es más, uno podría, el intercesor está más en causa, parecería. Depende, ¿no? Cuál sea la escena. Yo porque estoy poniendo esa escena
Ay, pero Sí. ¿cómo es que el tiempo pasa así? Yo estoy poniendo esa escena como, no sé, como paradigmática, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay dos personas, ahora nosotros estamos charlando y hay la posibilidad de la charla, es porque el objeto A de cada quien está en causa, ¿no? Y vos no sos intercesor mío y yo no soy intercesor tuyo. Eso intercede. Pero hay una No sé, intercesión amiga, por puesta favor, en no juego, me metan. ¿no? Pero hay una intercesión en acto. Es una sesión de todos. Es una Sí. sesión Que en de algún todos. punto todos Que estamos todos haciendo. toman. Es posibilidad de lo que acontece. A ver, pongan los objetos sobre la mesa. Y que no lleva a esa locura de los últimos años de Ferenczi del análisis. No, claro. ¿No? Que claro. parece que fue como una degradación quizás de algo de esto que se encontró Ferenczi en los análisis, ¿no? Sí, Bien. para mí totalmente. Último minuto. Último minuto. ¿Qué? Todo suyo. Pero no sé. ¿Cuándo sale el libro? No sé, ya está, se está terminando. Estoy por el último capítulo de Florentina, que es el de analista como intercesor. ¿No? Ay, Para pensarlo desde ahí, digamos, porque cuando Lacan trabaja, ¿te acordás? Cuando vuelve a laburar Hamlet en el seminario 10, en el seminario de la angustia, y trabaja la reacción total del analista, la respuesta total del analista de Margaret Little. Sí. Bueno, ahí ella es una intercesora, ¿no? Claro. Cuando ella dice, no puedo más, ya la verdad no sé, hay una sesión de la falta para alguien, como que a Hamlet tampoco nadie le había cedido esa Vos posibilidad. decís cuando le dice a su paciente, ya no sé más qué hacer con Sí, usted. ahí, ¿no? El analista está como intercesor y no es como sujeto supuesto saber. Entonces me parece que sí, que la función del amigo aporta una otra posibilidad de función del analista que no supone la disparidad subjetiva en la jerarquía, ni en el desprecio, ni en la indolencia, ¿no? Ni en yo sé más que vos, incluso de vos mismo. ¿Te podemos comprometer para que cuando esté el libro Sí. vuelvas? Sí, claro. Voy a estar acá aunque no me inviten. No la voy a golpear. Bien, bueno, muchas gracias, Gracias a por ustedes. venir. Y nosotros nos estamos yendo a una pausa comercial de la radio y a la vuelta nos vamos a Rosario en recibir a Germán Armando en el Rincón de los Libros. En Pulsión de Radio ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. Una gran alegría volver a saludarlos desde Rosario. Florentina, Gabriel, Diego, toda la mesa y por supuesto a toda la audiencia. Les manda un gran abrazo Germán del Juguete Rabioso Libros, como dije, desde la ciudad de Rosario. Para dar cuenta de las novedades en libros y revistas relacionadas con el psicoanálisis en la ciudad, hoy vamos a conversar con quien anima uno de los proyectos más jóvenes que han surgido en Rosario, y se trata de la revista y editorial Endoxa. Este proyecto está llevado adelante por Eugenia Luna, Robertino Grunale y Tomás Vanegas, y se originó la publicación de una revista que, para alegría de todos, ya va por su número 7, y con el discurrir del tiempo se le sumó Ediciones Endoxa, que ya tiene publicados 5 títulos. Hay un inminente 6º libro, del que también vamos a hablar al final de esta especie de entrevista. Para que nos cuente con qué nos vamos a encontrar en este 7º número de Endoxa, estamos en comunicación con Tomás Vanegas, a quien agradecemos enormemente este contacto. Te saludamos, Tomás, y te damos la palabra. Hola Germán, ¿cómo estás? Bueno, te quería agradecer en primer lugar a vos y a los demás compañeros de la radio por la invitación, por darnos lugar en este espacio, por la difusión y por siempre estar atento a las ediciones que se van dando. Así que, bueno, en primer lugar eso, les quería agradecer por el espacio. Bárbaro, Tomás. Pasemos entonces, si te parece, a una breve historización de la revista, de su origen, de cómo la piensan en este futuro inmediato, y de cómo surge Ediciones Endoxa, que ya cuenta, como dijimos previamente, con 5 publicaciones. Claro, como te decía recién, en relación a la historia de la editorial, empieza como una revista. Nosotros teníamos los antecedentes de algunos profesores de otras generaciones que habían empezado con sus revistas estudiantiles de muy jóvenes. Y bueno, nos interesaba eso, que se armara una comunidad lectora, de debate,
también personas que se animaran a escribir y que eso circulara. Y bueno, al principio nos costó bastante. Siempre hicimos el trabajo nosotros y lo seguimos haciendo de edición, de diseñar las tapas. Y bueno, al principio teníamos también una gran dificultad en relación a lo económico, que era juntar dinero entre los tres mientras estudiábamos para poder costear la impresión. Por suerte se armó una comunidad lectora bastante rápido que nos permitió que lo pudiéramos llevar adelante. Y bueno, y de a poquito se fueron dando algunos libros que eran un desafío un poco más grande. Pero bueno, también esto mismo, como digo, al hacer nosotros el trabajo era necesario un ida y vuelta constante con las personas que se decían a publicar con nosotros. Y bueno, eso arma un vínculo casi de amistad, te diría. Con todas las personas que hemos trabajado se terminó armando una amistad. Y son libros que queremos mucho, que se volvieron muy personales para nosotros y que por suerte han sido muy bien acogidos. Así que, bueno, es también un agradecimiento para los que nos han ido siguiendo en estos años. Hay gente que nos ha comprado desde el primer número de la revista y sigue comprando los libros que sacamos ahora. Así que, bueno, cuando se arman esas cosas es muy lindo y es para agradecer. Indudablemente. Una de las características que salta a la vista, apreciando tanto las revistas como los libros editados por ustedes, es un muy cuidado arte de tapa. Hay una impronta gráfica que los distingue, pero que al mismo tiempo va variando. Y bueno, me surgía consultarte cómo piensan ese aspecto, cómo lo trabajan. Claro, como vos decís, la cuestión más bien artística de las publicaciones es algo a lo que le damos importancia al principio. Nos interesa que haya cierta concordancia con la tapa de lo que publicamos y el interior. Eh, Muchas veces nos basamos en una escuela para lo que publicamos dentro de un año. Por ejemplo, si nos vamos a basar en Art Deco, ese año las revistas que salen tienen una tapa con alguna obra de Art Deco y las ilustraciones que están en el interior son también de ese movimiento, de esa escuela. Y del mismo modo con los libros. Por ejemplo, intentamos que la misma persona que ilustró el libro que sale dentro de un año también ilustre los demás que salen en ese año, para que haya cierta concordancia con las publicaciones y que podamos ir teniendo como un registro de la línea que vamos siguiendo durante ese año. En este caso, la novedad que tenemos para este año es un libro de Yamil Trevisan que va a salir dentro de poquito. Y bueno, se encargó de hacer el arte del interior y de la tapa Luis López, que bueno, su nombre de artista es Alter Lugo. Bueno, la tapa quedó muy bonita, las ilustraciones del interior también. Así que espero que puedan verlo pronto. Bueno, y aprovechamos entonces para pedirte por último que nos hables un ratito sobre este nuevo próximo libro, decías, escrito por Yamil Trevisan, un joven psicoanalista rosarino. Seguramente tendremos oportunidad, una vez que el libro ya esté circulando en librerías, de poder conversar con él. Pero lo que nos puedas adelantar, sin estropear un poco el suspenso que siempre viene bien para cada novedad editorial, lo que nos puedas decir sobre este nuevo título. Sí, sí, tal cual como vos decís. El libro, este nuevo que va a salir, ya está en imprenta, así que en unos días tenía que estar circulando por las librerías. Y bueno, es el primer libro que escribe, que edita Yamil Trevisan. En ese sentido estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de que nos haya elegido. Es lindo poder trabajar con él, ya hace un tiempo que tiene una trayectoria en relación a las publicaciones con su revista digital Ubic, que tiene con sus compañeros del grupo editorial. Así que, bueno, este libro se va a llamar Variaciones sobre el Super Yo. Como su nombre indica, tiene una serie de ensayos que tienen que ver con el Super Yo, en algunos casos de manera más directa, en otros casos son ensayos que abordan otros temas y de manera lateral tocan el tema del Super Yo. Y nada, es un libro muy lindo, espero que lo puedan leer. Tiene un tono quizás no tan usual en lo que uno lee, que es un tono en partes autobiográfico, en otras partes deja traslucir su experiencia como analista, como analizante. Es un libro muy lindo, se lo siente muy personal, muy cálido al leerlo. Y bueno, en algunos casos también hace algunas reseñas sobre una película, sobre un documental, sobre un libro. Y logra esto sin perder la rigurosidad del psicoanálisis, sin que sea
un mero comentario, sin que sea un psicoanálisis aplicado a un libro, sino que utiliza como disparadores estas cosas para hacer un ensayo y mantiene una profundidad y una sagacidad en la manera que tiene de analizar estas cosas que es muy linda, muy interesante y muy personal. Así que, bueno, espero que lo puedan leer, que nos devuelvan también qué se sienten cuando lo leen. Y bueno, queríamos agradecerles nuevamente a Germán, a las demás personas que están en la radio y a todos los que escucharon esta transmisión. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias por tu tiempo. Como siempre que hemos tenido la posibilidad de conversar, muchas gracias por la dedicación de tus respuestas. Felicitarte y hacerlo extensivo, por supuesto, a Robertino y a Eugenia por la pujanza de este emprendimiento. Desearles que siga creciendo. Y bueno, ya pronto nos encontraremos con este nuevo libro. Comentarle a la audiencia que quien quiera tener una impresión más acabada del proyecto, de los títulos publicados de la revista, puede buscarlos en redes sociales, en Doxa Ros, todo junto es el Instagram, o en Doxa Rosario en Facebook. Ahí van a poder recorrer, bueno, todos los títulos publicados, también los 7 números de la revista. Ahí van a poder comprobar esto que hacemos referencia de la calidad gráfica y de las presentaciones de cada volumen, bueno, y interiorizarse bien de todo el proyecto. Y de esta manera también pasamos a despedirnos nosotros. Le mandamos un gran abrazo de nuevo a toda la mesa, por supuesto a toda la audiencia, desde acá, desde la ciudad de Rosario. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno, bien, escuchábamos la música de Harry Potter, la banda original, y antes a Germán Armando presentando todo el proyecto en Doxa. Aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo a Germán Armando. Y bueno, estamos aquí con Harry Potter. Hola, buenas noches, Gabriel Buenas y Florentina. noches. Bienvenido. Gracias por haberme invitado. Muy buenas noches, Nahuel. Y Bueno, bien. vamos a comentar Harry Potter. No vamos a tomar la saga entera, que sería una barbaridad. Vamos a tomar las primeras 4 películas. Para recordar, la primera película es La Piedra Filosofal, la segunda La Cámara Secreta, la tercera El Prisionero de Azkaban y la cuarta es El Cáliz de Fuego. Primero, un comentario breve. Va a tener una estructura de un mito de la forma más común, que es la de el héroe que pasa por el infierno y regresa, ¿no? Pero en realidad va a haber una inversión. Acá, en este caso, no va a ser el héroe el que va a pasar por el infierno y va a regresar, sino el villano. Voldemort, en un momento, va a tener todo su poder, todo su esplendor, y después va a sufrir por un hechizo una fragmentación, y después, ya sobre la cuarta película, va a volver a tomar su forma humana. Entonces tenemos estas películas en las que todo el tiempo aparece como la amenaza del regreso del mal, pero la intriga se va guardando en cada película y cada una va tomando una especie de estructura de policial en donde algo se tiene que develar. Voy a empezar el análisis tomando 4 elementos que yo creo que se cruzan. Primero son 2 cositas de la autora, algo biográfico pero que se inserta en la obra. En segundo lugar, la obra en sí. En tercer lugar, una experiencia del lector del primer libro o del espectador de la primera película. Y el cuarto punto es una analogía que yo creo que resiste la obra con lo que fueron los totalitarismos del siglo XX en Europa y lo que fue el increyendo de la violencia desde los primeros años de la década del 30 hasta que se desata la guerra. Está bien, los del siglo XX. Por favor, no nos Sí. meta en problemas Los del Cambalache. con los de ahora. Pueden ser los del siglo XIX y los del siglo XXI. Yo creo que la obra toma los del 20 y voy a tratar de justificarlo. Sí. Primero que ella es una inglesa
y ahí voy a las dos cositas de la autora, que nace en 1965, es decir, que nace en lo que fue la narrativa inglesa de la Segunda Guerra Mundial. Eso seguramente estaría en el aire, por todos lados, en la cultura en donde ella creció. Pero además hay un dato biográfico. Ella vivió algunos años en Portugal y Gabriel está haciendo Estamos ruido. en la sala de cine, no, Claro. se Pero hay puede chocolates. no se puede abrir un... Sí, claro que sí. Lo que pasa es que hace Ábralo mucho ruido y- el paquetito, pero claro, ya está ábralo blanqueado. fuera del micrófono. Bien. Vivió en Portugal un tiempo Sí. y ella misma reconoció en una entrevista que cuando pensó en ponerle un nombre a uno de los fundadores de las 4 casas que conforman la Escuela de Magia, pensó en el dictador Salazar de Portugal, que estuvo en el poder entre las décadas del 30 y del 60. Y recordemos que de las 4 casas, Salazar Slytherin es la que va a tener las ideas de la selectividad, las ideas de la pureza. Su lema va a ser que hay que asegurarse la pureza. Su lema es también que el fin justifica los medios. Su lema, Sí. Sí, Claro. sí. Y no su lema. No, hemos tenido aquí también... No su lema, no. También hemos tenido Para su ubicarlo, lema claro. por y eso. su lemita. Está su pero, lemita. pero esto... sí, Que su lemita sería como un lema pequeño. claro. su lemita. Su lemita es el fin justifica los medios. Su lema es hay que asegurar la pureza. Es un Bien. poco más extremista. Claro. Trayéndolo más para acá. Sí. Cuando nosotros miramos la película, el tiempo actual es el de el villano Voldemort, pero este sería como alguien que toma las ideas de el mago, fundador de la casa, Salazar Slytherin, que estuvo, yo creo, si no recuerdo mal, 1000 años antes. 1000 años antes hay 4 magos muy poderosos que fundan cada uno de las casas que van a componer la escuela Howard de magia y hechicería. Son Slytherin, Gryffindor, que después la casa a la que va a pertenecer Harry, Ravenclaw y Hufflepuff. Y cada uno tiene su lema, pero bueno, no me voy a extender mucho en eso. Lo importante es este tema de la selectividad, la pureza, y que el mago ese quiere imponer eso, quiere imponer que solo puedan entrar a la escuela los que son sangre pura de magos, es decir, que en todo su linaje guarden la pureza de la sangre de mago, que nadie haya tenido una cruza con una persona no maga, que nadie sea hijos de no magos, a eso le llamaría sangre sucia, y propondría la exclusión de la escuela. Luego Voldemort, 1000 años después, iría al extremo de proponer incluso el exterminio. Por eso pienso que se puede sostener esta analogía que hago. Les leo solo una cosita del libro de Hitler, Mi lucha. Le agradezco a mis amigos Nicolás y Manuela que me lo consiguieron porque yo no lo podía conseguir y me lo dieron forrado de Winnie Pooh para Está forrado de Winnie Pooh. que se pueda leer en la vía pública sin que nadie se espante. Un acto de magia. Sí, no, ya lo habían hecho para ellos mismos y yo lo recibí así. Leo 3 cositas para que vean cómo aparece textualmente después esto en la obra, porque en la segunda película se va a hablar directamente de la sangre pura y la sangre sucia. Me hice nacionalista, hipernacionalista también como Salazar, que durante la Segunda Guerra compartía las ideas del eje, pero por una cuestión de estrategia política no lo dijo públicamente y se mantuvo en una posición más neutral parecida a la que tuvo Franco en España. Les leo entonces textual. La generalidad no se daba cuenta de que si en Austria no hubiese existido un núcleo alemán de sangre pura, jamás habría tenido el germanismo la energía suficiente para imprimirle su sello a un estado de 52 millones de habitantes de diverso origen, y esto en un grado de influencia tan grande que en Alemania mismo llegó a formarse el errado concepto de que Austria era un estado alemán. Salteo un poco. En el norte y en el sur, el veneno de las razas extrañas carcomía el organismo de nuestra nacionalidad y hasta la misma Viena fue visiblemente convirtiéndose cada vez más en un centro anti-alemán. Y paso, finalmente, dice, ya entonces deduje las consecuencias de aquella experiencia. Amor ardiente para mi patria austroalemana y odio profundo contra el Estado austríaco. Entonces acá tenemos lo purista, tenemos lo totalitario, tenemos el odio, ¿no? Ya él lo declara en las primeras páginas de su libro.
años antes de que generara el exterminio. Segundo elemento que nombro de la biografía de la autora. Es conocido que ella, en el momento en el que piensa por primera vez en escribir la obra, estaba en un estado depresivo y estaba en la pobreza. Y la primera representación que tiene es a un chico, que va a ser Harry, que es mago y que no lo sabía, ¿no? Entonces uno podría interpretar que en esa representación hay una fantasía propia, ¿no? Un anhelo de que su realidad sea otra. En relación a eso, yo recordaba una idea de Freud muy linda de el texto El humor, en donde dice que el humor es un triunfo del yo contra la realidad, y que frente a la realidad adversa tenemos dos posiciones. Una es la de ser un resignado, resignarse, y la otra es la de ser opositor, y que el humor es opositor a la realidad. Digamos que la oposición del autor a la realidad fue la escritura. Con la escritura construyó una ficción, que esa ficción transformó su realidad. Pero a la vez, y esto es interesante porque no es un triunfo total de la ficción sobre la realidad, a la vez esa realidad en la que ella se crió, que venimos mencionando en la Europa de la posguerra, se va a ir filtrando a medida que avanza la construcción de su ficción, se va a ir colando en la ficción. Vamos a ver cómo en la segunda película aparece el tema de la sangre pura, pero todavía sigue siendo una película para chicos. Y yo pienso que ya a partir de la cuarta ya no es tan para chicos y empiezan a pasar cosas que uno podría pensar propias de un estado de terror. Ya para las últimas películas de la saga, que los padres ya le dicen, no le dejan ver a los chicos. Yo no dejaría ver a mi hija ya a partir de la 4, por ejemplo. Bien. Los chicos se empiezan a morir en la cuarta, ¿no? La gente se muere, bueno, ya lo voy a ir a comentar. La experiencia del lector es que, y después me meto en la obra, porque recordamos que Harry se entera a los 11 años de que era mago y de que existía un mundo de magos y que podía ir a una escuela de magia y que los padres habían sido magos. Entonces empieza a recorrer ese mundo con asombro, y la experiencia del lector del primer libro es que comparte ese asombro de la mano del protagonista. Y esa es una experiencia que alegra, que entusiasma. Es una experiencia que podemos relacionar con esta experiencia del humor, que puede tener un triunfo sobre la realidad. Entonces está la realidad que sobrepone la autora, la del protagonista y la del lector, haciendo un interjuego. Vamos a la obra en sí, ¿no? Tenemos al villano Voldemort, que armaba legiones para destruir y para exterminar a todos, y tenía seguidores y fieles, pero había unos rebeldes que eran los padres de Harry Potter, un gran mago y una gran bruja. Y Harry en ese momento era un bebé. Entonces Voldemort asesina a los padres de Harry y quiere asesinar a Harry, pero por un hechizo que la madre había hecho. Cuando quiere asesinarlo, en realidad ese poder de destrucción vuelve contra él y no muere, pero queda debilitado y fragmentado en 7 partes. Cada una de esas partes va a ir a parar a un lugar que después va a ser motivo de misterio para las últimas películas. Pero uno de esos lugares a donde va a parar Voldemort es adentro de Harry. Por eso Harry después va a tener, por lo que siente, por algunos pensamientos que tiene, por una conexión especial con lo que va pasando con el mal y con Voldemort, una pregunta por su identidad. Entonces tenemos en la primera escena... Tiene a Goldenberg... A Voldemort adentro. A Goldenberg. A una parte de Voldemort adentro. Lo tiene encarnado. Lo tiene encarnado. Sí. Como parte del hechizo, ¿no? El hechizo protector de su como madre. Como un efecto no deseado. En realidad el hechizo protector de la madre hace que él no muera. Es un hechizo de Voldemort para no morir el que hace que pueda habitar una parte de él en Harry. Claro. O sea que hay 2 hechizos. Claro. Está el hechizo contra el hechizo. El hechizo contra el hechizo. Y está el bebé que queda solo porque los padres están muertos y el malo está fragmentado. Entonces, el que rescata a ese bebé es Dumbledore, que va a ser el director de la escuela de magia, que es un gran mago. Y en la primera escena, entonces, nosotros, ya esa historia ocurrió, nos la muestran. En la primera escena están Dumbledore con McGonagall, que es una profesora de Howard, y Hagrid, que es el hombre de confianza de Dumbledore, con el bebé, y entonces lo quieren ubicar para que alguien lo adopte, y lo ubica en la casa de los tíos
de Harry, que son muggles. Los muggles son personas que no son magos, pero además son personas que rechazan eso porque les parece monstruoso y les parece peligroso. Entonces crían a Harry como un paria y le ocultan su identidad de mago, le ocultan la verdad sobre su historia, no le dicen que los padres fueron asesinados, no le dice que eran magos, le dice que habían muerto en un accidente de tránsito. O sea, es una suerte de hijo de desaparecido. Claro, tiene algo de eso, pero también, además, el personaje tiene algo de elegido, porque todo el mundo, después cuando sale, lo empieza a reconocer porque es famoso por haber sido el niño que no murió, el niño que el malo no pudo asesinar. Entonces, hasta ese momento, digamos que es reconocido por lo que le hicieron. A los 11 años hay una escena muy linda, que es que empieza de alguna manera la cultura a ingresar a esa endogamia que pretende omitir la verdad y ocultar el pasado de él, con una lechuza que envía cartas. Le envían la carta para que ingrese a la escuela de magia. El tío la rechaza la carta, la quiere romper, la destruye, la incendia, pero cada vez llegan más cartas y más cartas y más cartas, entonces podemos pensar, ¿no? Como no sería el retorno de lo reprimido, sería el retorno de lo oprimido, en la realidad que intenta ingresar, así como pensábamos que se filtra en la ficción, bueno, aparece en la casa también de los tíos de Harry que intentan rechazarla. Es como un retorno de lo real. Claro. ¿No? Hay una insistencia. Hay algo que está pasando en la cultura que el tío no va a poder esconder, porque Voldemort estamos pensando que puede regresar. Y entonces la lechuza en un momento se encarga de inundar la casa de cartas, entonces ya era imposible negarlo. Y el tío lo que hace es agarrar a toda la familia y irse a una isla, en el medio de la nada. Y a la isla también llega la carta y llega Hagrid. Ahí se entera que le habían mentido a Harry durante toda la vida, les dice, esto es un ultraje. Harry tiene una mezcla entre indignación y felicidad porque aparece esta idea de, bueno, la realidad finalmente es otra. Ahora empiezan un montón de preguntas sobre lo que fue mi pasado. A partir de acá podríamos pensar, ¿no? Como dice Lacan de Freud, que su pasión es la verdad y tal vez le debemos eso a eso el psicoanálisis. La pasión de Harry a partir de ese momento es la verdad. Y eso va a motorizar las primeras películas, porque va a ser la búsqueda de la verdad sobre su pasado, pero también va a ser la búsqueda de la verdad sobre los misterios de Hogwarts. Hagrid le pregunta a Harry si quiere ir con él, y Harry entonces ahí desobedece a los tíos que habían quedado ya rebajados por Hagrid, que era más poderoso, y se va a la escuela de magia. Cuando Harry llega a la escuela de magia, se hace dos amigos que van a ser los que lo van a acompañar durante todas las películas, Ron y Hermione. Ron es un chico que tiene familia de magos, y digamos que el padre es un estatal, ¿no? Porque era empleado del ministerio. Y son de una clase social media baja. Y Harry, cuando va a comer, de alguna manera ahí refleja la familia que pudo haber tenido si no mataban a sus padres, ¿no? Y hay algo interesante. Después está Hermione, que es hija de Muggles, es decir, sería una sangre sucia. Y en la propia casa de Ron, aún siendo amigos, aún no siendo unos totalitarios, no siendo nazis, tienen comentarios discriminativos hacia Hermione. Dice, esto es sangre sucia. No lo va a llevar al extremo, pero es interesante ahí pensar cómo todos tendríamos que cuidarnos un poquito de eso. Hermione va a ser como un homenaje a los libros y a las bibliotecas, porque va a ser una chica muy estudiosa que va a ser fundamental en la resolución de cada problema que aparece en la escuela, y se va a transformar siempre en un policial. Buscamos al detective, yo diría en el detective. Siempre es ella la que tiene la palabra para poder destrabar las claves que se presentan, y siempre lo logra porque antes eso lo fue a buscar a un libro. Y a mí eso me parece súper interesante, ¿no? Porque proviene de la marca de la impureza. Claro. Y Sí. cómo en la impureza está Cuca. también esa verdad. No sé, Tuvo que hacer un esfuerzo por no ser maga claro. de linaje, ¿no? Poder Sí. entrar con A el pesar- conocimiento. Exacto.
y no con la sangre. ¿En dónde estudió? ¿En la Universidad Nacional de La Plata? En alguna universidad pública. Claro, estudió en... Viene de la universidad pública. Bueno, y lo que es interesante es que Sí. en la obra en algún momento aparecen los libros prohibidos, libros que gritan y libros que muerden. Bien. Eso es lindo también. Tenemos hasta ahí la presentación de los amigos. Después aparece algo que es importante. En el primer año de ingreso a la escuela hay algo que se llama sombrero seleccionador, que es un sombrero que está hechizado, que se pone en la cabeza de cada chico y que define a qué casa va a pertenecer. Cuando le toca el turno a Harry, el sombrero tarda, ¿no? Y aparte hay una voz como que le promete la grandeza, ¿no? Algo codicioso, y Ya lo tienta. Solamente que haya un sombrero que tarda, ¿no? Y ya introduce algo muy, Es muy, poético. muy pintoresco, Sí. ¿no? Muy poético. Él mientras Sí. reza y dice, ojalá me toque Gryffindor, o dice, ojalá no me toque Slytherin, ¿no? Mm. Y entonces el sombrero tarda y al final dice Gryffindor. Esa tardanza a él le va a armar otra pregunta por su identidad. Entonces tenemos la pregunta de su identidad a partir de que se entera de que fue omitida la verdad sobre su historia, y luego la pregunta por su identidad a partir de que ve que el sombrero tarda en elegir. Después entonces pasamos a un Harry que va recibiendo objetos del padre. Recibe dinero, cosas que le dejó antes de morir. Dinero, que es el dinero de los magos, la capa de la invisibilidad del mapa del merodeador, que se lo va a dar en otra película, pero yo los comento en serie, y la escoba con la que va a poder jugar al Quidditch. El Quidditch es el deporte ahí del mundo de los magos, y apenas Harry empieza a jugar se dan cuenta que es bueno. Entonces acá ya va a empezar a ser reconocido por lo que hace, no por lo que le hicieron. Y además no es casual que el rol que va a cumplir en el deporte Quidditch es el de buscador. Entonces va a ser un buscador de la verdad propia de la de Howard, y va a ser un buscador de la pelota Snitch en el Quidditch, y además ahí toma ya no los objetos del padre, sino diríamos los nombres del padre, porque el padre también era mago y era buscador. Ajá. Avanza la película número 1 y él, en un momento escapando de unos celadores, entra a una habitación en la que hay un espejo que es el espejo de Osedes, ¿no? Y él en ese espejo ve por primera vez la imagen de sus padres, y él se ve con los padres, o sea que es una escena triangular, ¿no? Que podríamos pensar Una edípica. escena edípica. Sí. Y dice, y los padres le hablan y lo miran, y él está feliz y se va corriendo a buscar a Ron y le dice, venía a conocer a mis papás. Y cuando Ron mira al espejo no se refleja eso, se refleja a él mismo siendo campeón de Quidditch. Entonces se dan cuenta que en realidad el espejo reflejaba lo que más uno anhelaba. Él vuelve todos los días a mirar el espejo y queda como capturado por esa imagen ilusoria. Y aparece Dumbledore, le voy a robar la idea a Demián, ¿no? Que la última vez con el Conde de Montecristo dijo Sí. que en cada película es interesante pensar quién es el analista. Yo diría que en las primeras películas de Harry Potter el analista de Harry es Dumbledore, ¿no? Porque acá lo invita a hacer un duelo. Le dice, será el hombre más feliz de la Tierra el que mire ese espejo y simplemente vea lo que es y no lo que no es. Y tené cuidado porque puedes quedar capturado en una ilusión, ese espejo no refleja la verdad. Y le toca a su significante privilegiado que era la verdad, entonces Claro. él le hace caso y deja de ir a mirar el Sí, espejo. sí, sí. Entonces acá tenemos el duelo de Harry por la imagen en la que está con los padres. O sea, entre el espejo y la verdad... Elige la verdad. Elige la verdad. Sí, a pesar del dolor que le causa. De la 1, yo creo que eso es lo más importante. Acá tengo el machete. Que me hizo acordar esa escena tan maravillosa en Matrix, ¿no? Cuando Claro. Morfeo le dice a Neo, bueno, tenés la pastilla para volver a la Matrix, ¿La azul o la roja? ¿no? La azul o la roja, Sí. ¿no? Bueno, que hoy está ese tema tan polémico con el tema de la realidad virtual, ¿no? Ujú. Y que va a ser cada vez más. Después lo que tenemos es una cosita acerca de la piedra filosofal, que en definitiva es el título de la obra. La piedra filosofal la busca Voldemort para tener la eternidad. Entonces acá tenemos una forma de la totalidad, pero que sería la totalidad del tiempo, ¿no? La eternidad.
Y también vemos como Harry, a medida que va animándose a descubrir su origen, a la vez hay algo del destino que se le viene encima. Y vamos a ver en todos los determinantes que tiene cuánto margen de acción tendrá. Tal vez solo el margen va a ser el de asumirlo, renunciar a eso, o intentar otra cosa. De alguna manera lo va asumiendo, ese destino de elegido que va a terminar peleando contra el mal, ¿no? Pero para eso tiene que hacer todo un recorrido de preparación, y eso, ahí se arma un paralelo con el villano, que también hace un recorrido de preparación por la debilidad que tiene hasta que recupera la forma humana. Película 2. Bien. Estoy mirando el tiempo porque le tengo que meter. En la 2 tenemos 3 temas. La sangre pura, porque lo dicen así directamente, los de la sala Slytherin empiezan a mortificar, a humillar, ¿no? Si pensamos, todos los textos del narcisismo nos ayudan a pensar en el racismo. Psicología de las masas, el análisis y los del del yo. nazismo también. Los del nazismo también. Y los del narcisismo. Pero digo desde el psicoanálisis. Desde Sí. el psicoanálisis podemos pensar el racismo con introducción al narcisismo, Sí. desde Lacan con la agresividad del psicoanálisis, desde el estadio del espejo. Todo lo que amenaza la forma pura, la imagen cerrada, la completud, la ilusión de unidad, podría ser humillado, degradado, sometido y hasta exterminado. Podríamos pensar en ese sentido el increyendo de la violencia como lo que empieza con la humillación de lo diferente y termina al fin con el exterminio. Entonces, en la 2 aparece mortificando a Hermione con la sangre sucia, aparece una serie de intentos de crimen de sangre sucia que, como todavía es una película para chicos, en realidad terminan siendo petrificaciones y no asesinatos. Aparece una charla entre Hermione, Ron, Harry y Hagrid hablando del horror que significa que alguien piense que el otro, por tener la sangre que tiene, es una u otra cosa. Y Hagrid dice, es absurdo eso, no hay mago en el mundo vivo que en algún punto en su linaje no haya tenido una cruz o una mezcla. Tenemos el recorrido de Harry que continúa en la pregunta por su pertenencia y su identidad, y tenemos la aparición de los fantasmas. Aparece el fantasma Myrtle la Llorona, que es una nena que murió asesinada y está en el baño. Aparece Nick casi decapitado y un montón de fantasmas que van recorriendo toda la película, las salas de Hogwarts, pero que son incorpóreos, no te pueden hacer daño y no te pueden tocar, pero sí hablan y dan información y terminan teniendo alguna influencia sobre la resolución de los conflictos. Serían como la memoria de los muertos, ¿no? Los fantasmas de los muertos se hacen presentes. Vamos a tener no te tocan, pero te afectan. No te tocan, pero te afectan, pero vamos a tener una progresión en ese sentido, porque en cada película aparece un elemento diferente. En la 2 tenemos los fantasmas, en la 3 tenemos los dementores y en la 4 los mortífagos. Los fantasmas son incorpóreos, los dementores ya van a tener cuerpo y te afectan, hasta te pueden matar, pero no tienen rostro y no tienen alma. Son como una imagen de lo siniestro. Y al final tenemos los mortífagos, que son personas, que si nos distraemos somos nosotros. Son hombres Si identificados. nos puede ser Hombres, algún columnista. son hombres masa, identificados a un líder Sí. con el afán de destruir todo. O sea que ya La forma es más familiar. Sí, y se va acercando y va tomando cuerpo. Y eso también va pasando con la película. Por eso siempre esta analogía de los 30 a los 40, desde la 1 hasta la 4. Y sigue el recorrido de Harry. Harry, y acá hay una nueva intervención del analista Dumbledore, empieza a entender el lenguaje de la serpiente y solo lo puede entender alguien que es de Slytherin. Entonces dice, ¿por qué yo entiendo eso? Pero al final agarra la espada Gryffindor, que solo la puede agarrar alguien que es de Gryffindor, y la mata a la serpiente. Entonces, al final hay otra intervención de Dumbledore porque él le pregunta por la identidad. ¿Por qué el sombrero tardó? ¿Por qué entiendo el lenguaje? Y Dumbledore le dice, ¿te acuerdas que dijiste mientras el sombrero tardaba? Y dice, sí, que ojalá me toque Gryffindor. Y dice, bueno, uno es de donde elige, ¿no? Entonces tenemos esta doble eticidad individual y global. Uno es de donde elige y uno no es por su sangre, sino por la posición que toma, por lo que hace. O no debería ser juzgado por su sangre. Hasta ahí la película 2, ¿no? Ya voy a pasar a la 3. Perdón, al final de la 2 a Hagrid lo meten preso injustamente, es un preso político, es inocente. Se resuelve eso y vuelve, y entonces Dumbledore pide
un aplauso, es reivindicado. Ese es el final de la película 2, y la 3 empieza con un inocente que está preso, el prisionero de Azkaban, que es Sirius Black, que es el padrino de Harry, que supuestamente había sido el traidor que había delatado a los padres para que los matara Voldemort. Eso después al final nos vamos a enterar que no es así. Entonces tenemos un relato falso de la historia de Harry. Harry empieza el recorrido con la ignorancia sobre su pasado, luego empieza la pregunta sobre la verdad, luego empiezan los elementos identificatorios, los objetos, los nombres del padre, el espejo, las intervenciones de Dumbledore, y ahora va a empezar la escritura de la historia gracias a que se va a encontrar con los amigos del padre. Y con el primero que se encuentra es con Lupin, que es el hombre lobo, que le va a empezar a hablar, le va a decir: tu mamá y tu papá son parecidos a vos por esto, por lo otro, porque tienen tus ojos, porque eran rebeldes. Pero tiene un problema con los dementores, Harry. Dice: ¿por qué me afectan tanto? ¿Por qué tengo esa debilidad? Y Lupin le dice: porque sufriste más que otros niños, y porque la manera de contrarrestar a los dementores es recordar algo muy feliz. Y Harry tenía un recuerdo traumático, que era recordar los gritos de la madre antes de que la mataran. Entonces hace un trabajo de poder cambiar ese recuerdo por un recuerdo feliz. Intenta con el día que se enteró que fue nominado para ir a Hogwarts, pero no le alcanza. Y luego tiene el verdadero recuerdo de su felicidad, que es cuando recordó y dice: no recuerdo, no sé si era real o fantaseado, pero mis papás me hablaban y me miraban. Entonces podemos pensar en la construcción de un fantasma, ¿no? La voz y la mirada de los padres ya lo habitan su cuerpo, entonces ya es él un poseído por eso, posee eso, tiene espíritu. Sí, aunque fuera un acontecimiento mítico. Aunque sea una fantasía incluso, ¿no? Sí. Y de esa manera tiene más fortaleza frente a los bichos sin alma y sin espíritu como los dementores. Pero todavía está en una posición pasiva y no podrá enfrentarlos realmente, porque eso le sirve para atacar a lo que es como un dementor, que es un Bogart, que era un bicho que se transformaba en dementor. Para poder enfrentar a los dementores va a tener que pasar por el encuentro con el relato verdadero de su historia. Él hasta ahora tenía el relato falso de su historia. Cuando al final se encuentran Snape, Lupin, Cola Gusano, Sirius, Ron, Hermione y Harry, y entonces se entera de que su padrino no era un traidor, de que su padrino había sido leal a los padres, que el traidor era Cola Gusano, que era la mascota de Ron, la rata, ¿no? El delator, la rata, el arrastrado. Harry puede matarlo a Cola Gusano y no lo mata. ¿Por qué? Porque él quería que se supiera la verdad. Entonces lo deja vivo para que declare. Pero después se escapa. Entonces no se pudo saber la verdad. Y su padrino se exilia. Una pregunta de esta película para el final, que es un problema ético: ¿había que matarlo a Cola Gusano? Bueno, eso es una pregunta que la dejo abierta. Pasamos entonces a la 4, ¿no? Me parece que vamos a llegar bien. Perdón, en la 3 hay un giratiempo, ¿no? Es decir, se vuelve al pasado en la ficción, se vuelve al pasado en lo literal, pero también se vuelve al pasado en términos de que hace una historización, ¿no? Hace una narrativa de su historia. Construye la historia. Sí. Vamos bien. Vamos bien. Yo me estoy acelerando, pero 11 minutos y medio. Pero vamos bien, sí. Porque ya estamos llegando a la 4. Vamos a la 4, sí. En la 4, y acá es donde yo decía, empieza a ser una película para adultos. También pensemos que cambiaron los actores y cambiaron los... Nos crecieron los pibes. Los lectores también, y los ¿no? espectadores. Y los lectores van creciendo. Claro. Y el primer plano de la 4 es una calavera. Eso ya nos va a avisar. Y en la segunda escena lo que pasa es que matan a un inocente. Una persona común, un viejo, un vecino que va y es asesinado. Después aparecen los mortífagos, que era esta masa identificada del líder. Había un mundial de Quidditch y los mortífagos van, incendian todo y suspenden el mundial. O sea que acá podríamos ver cómo
hay un avance de la fuerza sobre lo simbólico y un fracaso de lo simbólico, porque podríamos pensar en la lógica que estamos analizando la obra, que las competencias deportivas son una forma de canalizar el odio entre las naciones de manera civilizada, Sí. ¿no? Y con reglas. Y estos destruyen eso como se destruyó en los 40, que no hubo Juegos Olímpicos ni Mundial de Fútbol. Bueno, ahora se acaba de suspender la vuelta de España, ¿no? En ciclismo. Ah, no sabía. No terminó No sabía. por la invasión de los manifestantes. Tenemos otro momento que es muy importante. Hay una clase de artes oscuras y hay un profesor que en realidad es alguien convertido. Ese convertido era un torturador. Era alguien que había torturado a los padres de un chico que se llama Longbottom. Y entonces hay un abuso a los chicos. Agarra una araña, le hace un hechizo que se llama Imperius y hace que vaya a la cara de los chicos, que los moleste, que los angustie, que los mortifique. Porque dice, yo voy a lo práctico, ¿no? Una posición perversa del docente. Pero además plantea otro tema ético. Dice, el problema con los mortífagos, cuando Voldemort había querido destruir a todos, fue que decían que tenían un hechizo, este hechizo Imperius, el que yo hice sobre la araña, que hacía que cumplieran órdenes. Obedecían órdenes. ¿Los chicos o las arañas? La araña en la clase, pero los mortífagos hacía 13 años con Voldemort para matar gente. Entonces, lo podemos pensar desde las ideas de Hannah Arendt, ¿no? Con la banalidad del mal, y en nuestro tema local lo podemos pensar como la obediencia de vida. Sí. Después tenemos algo que también es interesante, que es que en esa película aparece algo que se llama el torneo de los tres magos. Y dice Hermione, el propósito de este torneo es la amistad entre las naciones. Y entonces van a participar chicos de diferentes países que hablan diferentes lenguas. Hay un búlgaro, un británico, una francesa, y van a hacer que participe Harry en realidad con una trampa que le arman, porque era un torneo tan arriesgado que podían llegar a morir. Ahora, esto también podemos pensarlo en referencia a algo que se construyó entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que se llamó la Liga de las Naciones, que tenía como objetivo pensar el porqué de la guerra, el porqué de la Primera Guerra Mundial, y pensar si se podía evitar una segunda. Y para eso se convocó a los intelectuales más importantes del mundo. Se llama primero a Einstein como el intelectual más reconocido en ese momento, y se le pide que diserte sobre el tema. Y Einstein dice, para hablar de esto en realidad deberían convocar a Freud, que es el que más sabe sobre la psicología humana y que tiene esta idea de la pulsión de muerte. Y eso da lugar a la célebre correspondencia entre Einstein y Freud, sí, que se va a publicar en las ediciones de Amor Rortú. Hay un pedido de Freud de que esas cartas tengan como título ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Sí. En donde en el final, hace todo un ensayo antropológico, psicológico, y le dice al final, disculpe si mi respuesta lo desilusiona, pero si tenemos que apostar a algo para que vaya en contra de la pulsión destructiva, es apostar a la cultura, ¿no? Eso sería bueno tenerlo en cuenta. En ese torneo asesinan a un chico británico. Asesinan también a un ministro que yo creo que era el ministro de Justicia, pero no estoy seguro. Entonces, había muerto un inocente, un hombre común, muere un chico, muere un ministro. Se siembra un estado de terror, es decir, puede morir cualquiera. Después, en las siguientes películas van a haber cosas peores, ¿no? Porque va a haber una intervención de la escuela en manos del Estado, un estado de terror que va a capturar chicos y los va a interrogar bajo tortura para que delaten a los sangre sucia para exterminarlos.
va a haber exilio, va a haber clandestinidad, va a haber resistencia. Y al final se va a desatar la guerra. Eso ya a partir de la quinta hasta la octava. Volviendo a esta, Dumbledore tiene una gran preocupación. Y Harry también, porque Harry aparte se da cuenta que empieza a ser como el que va a tener que llevar todo ese peso al hombro. Y que ya no están los padres. Me olvidé una cosa importante de la 3. Yo decía que a Harry para matar a los dementores, para derrotar a los dementores, le faltaba conocer el relato verdadero de su historia. Y eso va a ocurrir cuando va al otro lado del lago, que viajaron en el tiempo, y que él piensa que va a venir el padre a matarlos, y Hermione lo aviva y le dice, no esperes más, tu papá no va a venir, tenés que hacerte cargo vos. Entonces ahí él agarra la varita y derrota a los dementores, ¿no? Ese había sido el momento como de preparación de Harry, Sí. de esa pasividad, de esa actividad. Entonces ahora ya en la cuarta es el que empieza a convertirse como una especie de líder de la resistencia. Sobrevive al torneo de los tres magos, ya sobrevive él por lo que hizo, y no como al principio que había sobrevivido por el hechizo de la madre. Pero que hay algo de esa marca, ¿no? Que efectivamente ahí él puede apropiarse. Claro, yo diría, tomando aquella frase que cita Freud de Goethe, lo que has heredado adquiérelo para poseerlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Pareciera como que en ese punto esa cicatriz, incluso esa es en el cuerpo. Está la ¿no? cicatriz en la frente, que hacía que le doliera la cabeza cada vez que aparecía algún movimiento de acumulación de poder de Voldemort. Porque digo, el dolor también es significativo, porque a medida que él va pudiendo apropiarse, el dolor va desapareciendo. Sí. ¿No? Va mutando. Sí, y hasta que en algún momento se lo saca de encima a Voldemort, ¿no? Que eso va a ser en las últimas películas. Dumbledore entonces se da cuenta que Harry está preocupado por ese peso que le toca histórico y le dice, no estás solo, se vienen tiempos oscuros, pero acá tenés muchos amigos. Y les quería leer... Que es de lo que estuvimos hablando en la primera hora, ¿no? Sí. La función del amigo. La función del amigo. Sí. Al final de la película 4, Dumbledore va a cerrar el año y como todos los años hace un discurso. Pero ese año estaba la particularidad de que había muerto un chico. Entonces hace un discurso para todos los chicos de la escuela y me parece que es un discurso que además le contesta a este purismo que estaba del otro lado, ¿no? A ver. Y dice, el dolor nos recuerda que aunque venimos de diferentes lugares y hablamos distintas lenguas, nuestros corazones laten como si fueran uno solo. Dados estos sucesos, los lazos de amistad que hemos forjado este año serán más importantes que nunca. Recuerden esto y no habrá muerto en vano. Honraremos a un chico que fue justo, leal, valiente y fiel hasta último momento. Y cerramos con eso la cuarta película de Harry Potter. Bien. Y nos quedan otras 4. Quedan otras 4 que, bueno, no sé si vale la pena retomarlas, ¿no? Voy a tener un exceso de Harry Potter. Sí. No, está bien. Pero ahí, bueno, hay varias. Hay mucho, yo creo que es más para tomar. Son cosas que deja abiertas para seguir pensando, que las conclusiones que se pueden sacar, porque son temas que siempre se resignifican y se relanzan, ¿no? Sí, al final tenía razón Freud. Freud tenía razón. No ser tan optimista en, bueno, vamos a ver los intelectuales cómo vamos a hacer para que no siga insistiendo la pulsión de muerte, ¿no? Y bueno, hoy estamos transitando tiempos en donde uno está siempre con la sensación de que en cualquier momento alguien se le dispara una bomba sobre la barcaza equivocada y se enciende la Tercera Guerra Mundial. Una cosita, Gabriel, que me olvidé, que me parece que es una perlita.
ya veo que termina. ¿Recuerdan que lo que leí de Hitler habla del amor a Germania y el odio a Austria? Sí. Los que hablaron en esas cartas, uno era alemán y otro austríaco, Einstein y Freud. Así es. Bien. Bueno, con ese final. Y muy buen final. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando, Nahuel. Bueno, gracias. Y muchas gracias por venir. Nosotros nos estamos volviendo a encontrar el próximo jueves aquí, en Pulsión de Radio. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24, aquí en la RZ.